Lección número 2 en nuestro taller de evangelismo. Ahora vamos a hablar sobre 4 errores comunes y que al mismo tiempo son muy graves al momento de presentar el evangelio. Para poder hablar de estos errores, en primer lugar necesitamos recordar la forma en cómo está bosquejado nuestro folleto. El carácter de Dios, número 2, la depravación y condenación del hombre, número 3, el gran dilema, número 4, la acción de Dios y número 5, la respuesta del hombre. Estos 4 errores tienen que ver precisamente con estas 5 partes de la presentación del evangelio. Cuando uno comete un error al presentar alguno de estas 5 partes en la predicación del evangelio, las consecuencias pueden ser fatales. Así que vamos a considerar en primer lugar lo que tiene que ver con el carácter de Dios. ¿Cuál es el error que normalmente se comete cuando uno presenta la primera parte que tiene que ver con el carácter de Dios? Bueno, presentar incorrectamente los atributos de Dios da a entender una idea incorrecta del mensaje del evangelio. Cuando uno habla de Dios, es necesario entender cómo es que el evangelio demanda que Dios sea presentado. Cuando el evangelio es presentado en la Biblia, si ustedes lo leen en el ejemplo de los apóstoles predicando, como Pedro o como Pablo en alguna de sus cartas, siempre que se refiere al evangelio, muestra, claro que sí, la misericordia y la gracia de Dios, pero eso es como una respuesta a la incapacidad del hombre. Siempre que se presenta el principio del evangelio es mostrar a un Dios santo, justo, puro, limpio, que no puede tener comunión con el pecado. Es que precisamente eso es el evangelio. Son las buenas noticias. Buenas noticias implican que hay una mala noticia que tiene que ser entendida. Y la mala noticia es, nosotros somos pecadores, hemos hecho las cosas mal, pero Dios es santísimo. Así que, ¿cuál es el problema? Cuando uno predica el evangelio, al presentar el carácter de Dios, debe presentar la justicia y la santidad de Dios antes que hablar del amor o la misericordia de Dios. Y permíteme ilustrarte esto de esta manera. Hay lastimosamente muchas personas que cuando predican el evangelio empiezan con una frase como esta: Dios tiene un gran plan para tu vida, Dios te ama, Dios quiere bendecirte. Y ese tipo de proclamación lo que hace es presentar a un Dios que es como que si tuviera algo que está regalando y que no muchas personas lo quieren recibir, y nosotros decimos, pero ven, es gratuito, Dios te lo quiere dar. No, ese no es el mensaje que aparece en el evangelio. Así no es como Dios es presentado en el evangelio o en las cartas de Pablo o en el Nuevo Testamento. El Dios que aparece en el Nuevo Testamento es un Dios que demanda de los hombres que se arrepientan precisamente porque los hombres han pecado y porque Él es santo. Piensa por un momento conmigo en lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, cuando él dice que nosotros somos embajadores de Dios y es como que si Dios rogara a través de nosotros. Ahora bien, lo que eso significa es que Dios está rogando, pero no como un Dios que está desesperado porque nadie quiere recibir lo que Él tiene para dar, sino como un Dios que sabe cuál es el veredicto si los hombres no se arrepienten. Alguna vez escuché esta ilustración y creo que puede ser muy útil. Imagínate que un estado, un país muy pequeño, débil, pobre, decide levantarse en armas contra una potencia mundial. El embajador de la potencia mundial en este país pobre le dice, mira, al embajador le dice, anda y habla con ese presidente. Dile que se arrepienta. Dile que pare sus armas y que las baje. Ahora, ninguno de nosotros pensaría, el presidente de la potencia mundial dice eso por el hecho de que tiene miedo lo que le puede pasar. No, él sabe lo que va a pasar si ese pueblo no se retracta. Él sabe lo que va a pasar si esta pequeña nación no baja sus armas. Van a ser destruidos. Y lo que está tratando de evitar es tener que destruirlos. Pero no les está rogando como que si fuera un favor hacia Él el hecho de que se arrepientan. Es una misericordia hacia ellos. Así que cuando uno habla de Dios en el evangelio, cuando uno presenta el carácter de Dios en el evangelio, uno tiene que presentar el carácter santo y justo de Dios. No un Dios que está mendigando,
no un Dios que quiere darte una vida mejor, una vida de felicidad, que quiere cumplir tus sueños. Ese tipo de evangelio lo que hace es distorsionar el verdadero evangelio bíblico. El evangelio bíblico no es el de un Dios que quiere cumplir los sueños del mundo, no. Es de un Dios que ha dado misericordia porque el hombre está condenado. Así que lo primero que tenemos que entender es que cuando presentamos el carácter de Dios, debemos presentarlo sabiendo que Él es justo y santo. Si uno presenta el carácter de Dios de una manera incorrecta, entonces lo que va a tener es que va a dar una idea incorrecta de lo que el mensaje del Evangelio significa. Pero en segundo lugar, también cuando hablamos de nuestro tema sobre la depravación del hombre, un error sobre la enseñanza de la depravación del hombre, del pecado del hombre, nos va a llevar a dar una idea incorrecta de la urgencia que tiene el Evangelio. Piensa conmigo por un momento, y me gusta ilustrarlo así. Si yo quisiera comprarte un salvavidas, tú me podrías decir, pastor, no, es que aquí no hay el salvavidas que a mí me gusta. Esos colores que hay en tal lugar no son los que a mí me gustan. Así que mejor no me lo compre todavía. Como tú no lo necesitas, tienes la ventaja de decir que puedes esperar, que no estás apurado, que no te desespera tener el regalo que tengo para ti. Pero si la condición fuera distinta, si tú estuvieras metido en el fondo del mar y de pronto te das cuenta que no puedes salir, y que mientras vas nadando, tú comienzas a tener una lucha con tu propio cuerpo, con tus brazos, con tus piernas, entonces el salvavidas se constituye en algo que urgentemente lo pides. Por favor, tíremelo, lo necesito. Eso es precisamente lo que el Evangelio procura hacer en la vida del hombre. La razón por la que muchos piensan, no, yo todavía soy joven, yo todavía puedo esperar, yo todavía tengo tantas cosas que vivir, tengo que disfrutar de mi vida. Quien piensa así cuando le presentamos el Evangelio es porque no le hemos explicado bien la depravación del hombre. Tiene que ser bien explicado el pecado, tiene que ser puesta la condición de desesperación en la que todos los hombres están. Si los hombres no entienden su condición, van a tomar el ofrecimiento de Dios, de su gracia, simplemente como algo opcional, que quizás hoy no, pero mañana sí. Como cuando uno no tiene que comprar ciertas cosas, pero para no hacer sentir mal al que te lo vende, tú le dices, mira, hoy no tengo, pero quizás mañana sí. Eso no es el Evangelio. El Evangelio lo que hace es mostrar al hombre en su verdadera condición. Y de esa manera, el hombre en esa condición desesperada es que comienza a buscar a Jesucristo. Así que, en segundo lugar, no podemos cometer el error de enseñar incorrectamente la depravación del hombre. En tercer lugar, el tercer error tiene que ver con el tema del gran dilema que está en nuestro folleto y la acción de Dios. Cuando tú presentas equivocadamente la base sobre la que Dios perdona al pecador, eso da una idea incorrecta de la importancia del sacrificio de Cristo. Piénsalo por un momento. Hay muchas personas que si tú les preguntas, bueno, ¿y qué es lo que tú tienes que hacer para salvarte? ¿Y cómo es que un hombre puede tener vida eterna? Ellos dicen, bueno, hay que pedirle perdón a Dios. Hay que arrepentirse. Pero yo quiero decirte, y es importante entender esto, el arrepentimiento no es la base de la salvación. Ese es el medio por el cual Dios nos otorga la salvación, pero esa no es la base. En otras palabras, Dios no te perdona porque tú te arrepientes. Tiene que haber algo que sea mucho más grande que eso. Volvamos a nuestro ejemplo del gran dilema. Si tú tienes a un juez, que todos lo llaman un juez justo, y ve a un hombre que es culpable, y ese juez justo simplemente dice, bueno, yo sé que eres culpable, pero yo escucho cómo tú ruegas y estás llorando, tienes muchas lágrimas, ¿sabes qué? Yo te voy a perdonar y ya no tienes que pagar nada. Aunque ese hombre llore y se arrepienta, si ese es un buen juez, él tiene que hacer que ese hombre pague por lo que hizo. Si nosotros somos perdonados en base a que nos arrepentimos o una oración o cualquier cosa, entonces estamos enseñando que Dios es completamente injusto. Pero eso no es cierto. Dios es justo en gran manera. Y por eso tenemos que enseñar correctamente el gran dilema.
La razón por la cual Dios perdona a un pecador no es porque el pecador se arrepiente, es sobre la base del sacrificio de Cristo Jesús. Es porque un inocente murió en nuestro lugar. Es porque el Cordero de Dios fue sacrificado para que nosotros tengamos vida. Si te equivocas o yo me equivoco en el momento de presentar el gran dilema y la acción de Dios, a lo que nosotros vamos a convertir el sacrificio de Cristo es en simplemente una parte rápida, no importante de nuestra presentación del Evangelio. Y eso no puede ser. El Evangelio es el centro del mensaje que predicamos. La cruz de Cristo es el centro de la esperanza. Dios perdona a los hombres a través de Cristo. Y cuando tú predicas el Evangelio, eso es lo que tiene que quedar claro en la mente del que te escucha. No que por ir a la iglesia, por ser bueno, por tratar de cambiar ciertas cosas o inclusive por hacer una oración. Nada de eso es la base de su salvación. La base de la salvación es el cómo Dios resolvió el gran dilema. Dios envió a su Hijo y ese Hijo fue castigado por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tener vida. En cuarto lugar y último, hay también un error muy grave con respecto a lo que enseñamos en lo que el hombre tiene que responder a esto que Dios ha hecho por él. Cuando tú presentas equivocadamente lo que Dios espera del hombre en la salvación, aparte de que condenas a ese hombre porque no le estás predicando la verdad, le estás dando una idea incorrecta de lo que significa ser un creyente. Hoy no sabemos responder qué es lo que Dios espera de los pecadores. Hoy muchas iglesias dicen, bueno, lo que Dios espera es que tú creas. Lo que Dios espera es que tú hagas esta oración. Lo que Dios espera es que tú vayas a la iglesia y aprendas mucho de Él. No, eso no es lo que Dios espera. Lo que Dios espera está claramente establecido en la Escritura. Y la Biblia dice que lo que Dios espera del hombre es arrepentimiento y fe. Nosotros no enseñamos la oración del pecador como el método para que los pecadores puedan recibir a Cristo. La Biblia no enseña que hay que orar. La Biblia dice que hay que creer y que hay que arrepentirse. Cuando lleguemos a este punto, vamos a hablar un poco más en detalle sobre esto, pero quiero decirte, hay un peligro muy grave en que tú le digas algo incorrecto a ese pecador que te escucha sobre qué es lo que Dios espera de él. Tienes que estar claro en que lo que Dios espera de un pecador, lo que Dios espera de cada persona a quien le vas a hablar del Evangelio es que se arrepienta y que crea. Cuando lleguemos a la siguiente lección, cuando hablemos de cada uno de los puntos y hablemos específicamente de la respuesta del hombre, voy a tratar de ser más específico para poder mirar la forma en la que tenemos que enseñarlo. Gracias por prestar atención y te animo a que vuelvas a escuchar este audio para que estos 4 errores no sean la forma en la que tú predicas el Evangelio. Que nuestra predicación sea sana, pura, poderosa, que prediquemos la verdad de Dios y no un evangelio inventado por nosotros mismos.